¿Ya? Esto es lo que verían ustedes si es que abrieran el link sin tener sesión iniciada ni nada especial. Ahí está la ventana, les encargo. Ahí están las imágenes, pues si se pueden descargar. Sí, yo ya Sí, lo dejé. ahí ¿Sí? me abrió. Ya, Antes no me genial. abría. Ya, genial. Échenle una mirada, revísenla. En este caso, en el encargo les dije que habían 5 ejemplos, pero al final subí 6 imágenes porque encontré otra que también les podía servir. Elijan ustedes el que más les acomode, ¿ya? El que más caste más o menos que ustedes lo podrían hacer con las herramientas que hemos visto hasta ahora. Yo en este caso ocupé esta que era la imagen 17, ¿ya? En YouTube está todo el proceso para poder lograr esta composición de elementos. ¿Ya? Son los videos 22 y 23 creo, para que lo revisen. Yo quiero hacerle 28. A ver, el 28. Yo quiero hacer Ese. Ya, buenísimo. 22. Buenísimo. Esto con las herramientas que hemos visto, súper lograble. 22. Esta también es muy bonita. Muy simple, pero muy bonita. Sí, bonito. Ya, genial. Mira, y justo en el ejemplo, aunque yo hice la 17, ¿ya? En el ejemplo también incluí cómo lograr esta figura, que voy utilizando una de las herramientas que les voy a mostrar ahora en un ratito más, ya que es la herramienta de sólido, Ah, ese. ¿ya? Porque esa es una esfera intersectada con una pirámide, Ujú. para poder lograr esa forma. Entonces ahí les voy a mostrar más o menos cómo lograr ese tipo de formas. Ya, genial. Entonces, bueno, partamos con lo que les estaba diciendo recién. Partamos con booleanas o herramientas de sólidos, que son eh, este tipo de operaciones donde nosotros podemos combinar geometría ya más simple para armar, obviamente, figuras un poquito más complejas. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir acá SketchUp. Oye, hablé con la U y la U me va a pasar un comp la próxima semana. Buenísimo. Buenísimo. ¿Lo hablaste como en forma personal o hablando como por los alumnos, como para que estuvieran más atentos a la escuela con eso? Pues yo algo le comenté a Martín, pero me dijo así como que lo van a revisar entre todas las cosas que están revisando en estos días. Así que es como, igual tienen que poner Igual yo estaba presión los escuchando alumnos. Eso harto mismo, claro. desde el paro con este tema de los equipos, la escuela. Ya, buenísimo. Igual uno de los principales puntos del paro era esto, porque dieron equipo a los que no podían trabajar. No, y me imagino que ustedes también, bueno, para todos no tienen acceso al pañol por estos días. Pues no pueden acceder ni a cámara, ni a luces, ni nada. Sí, de hecho, los de primero y los de segundo ya se les pidieron trabajos donde necesitan esos equipos Chuta, y recién se está viendo eso. complicado. Que se está trazando con entrega. Complicado. Fantástico, entonces vayámonos déjenme ver si estoy grabando esto. Por si acá. La clase de hoy día se la voy a subir ahora después de que termine esta clase. Pues ayer estuve muy ocupado en la tarde y no alcancé a subirla, me acordé muy tarde. Así que se la voy a subir ahora. Pero de todas maneras no es nada distinto a lo que ya está en los videos que les compartí hace unos días. Así que no es tan crítico. Entonces, como les decía, voy a crear... Puedo ir acá a... Esta carpetita que teníamos abierta acá. Entonces, ejemplos de figuras que son compuestas. Bueno, recién estábamos hablando con el caso de esta figura que tiene acá el que escogió Norquis. ¿Ya? Esta es una figura compuesta. En este caso, como les comentaba, está compuesta por una esfera, ¿ya? Que ahí se alcanza a ver virtualmente arriba y abajo, ¿ya? Y una pirámide de 4 lados, ¿ya? Que se está intersectando. ¿Ya? Otra figura compuesta podría ser esta que está acá abajo, ¿ya? Que son varios como gajos, en este caso, que habría que modelar uno simplemente y hacer ahí una operación en la cual uno multiplica esa figura alrededor de un punto en algún plano horizontal o vertical. ¿Ya? Esta acá abajito también es una figura compuesta, es un cilindro al cual se le restó ahí posiblemente otro cilindro, ¿ya? Que está en algún ángulo,
y también para poder restar la cantidad completa de cilindros en todo alrededor de esta figura. También se hizo la misma operación que lo que tenemos acá arriba posiblemente, que es copiar alrededor de un centro común una misma figura. ¿Ya? Esta de acá podría considerarse, por ejemplo, una figura compuesta, pero nosotros sabiendo que en SketchUp si podemos dibujar encima de una cara y luego le podemos modificar esa cara ya sea con la herramienta empujar y tirar o con alguna otra, podríamos hacerlo directamente con esa herramienta sin necesidad de, por ejemplo, modelar un cilindro, copiarlo, intersectarlo, restárselo a esa figura, etc. Se podría lograr de manera más rápida con eso. Estas de acá también, en cuanto a que se puede considerar que por el material en el que se están visualizando podría ser una sola figura compuesta por varios cilindros, pero en este caso, por tener un poquito más de libertad con el modelo, perfectamente podría ser un cilindro un poquito chato con varios apoyos de una misma figura. Ya no es necesario que estén fusionados en una sola pieza, pero también se podría hacer. Y este tipo como de plano estrigado, ¿ya? Yo también hice el ejemplo con una figura que está como acá, ¿ya? Que era básicamente modelar este contorno, ¿ya? Dibujarlo plano, como si lo estuviera dibujando con un lápiz en el suelo, luego convertir ese modelo, cerrarlo, convertirlo a cara y darle la altura en un solo tiro cuando ya tengo esa figura modelada plana. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del que escogió José Antonio, ¿ya? O si es que se escoge por este, figuras compuestas en sí, en este caso no hay muchas, sí hay muchos objetos que utilizan la revolución, ¿ya? Que son estos objetos como, hay varias esferas de acá, están estos como alambres, ¿ya? Que también ocupo como ejemplo en uno de los videos que le subí, así que lo vamos a ver también ahora. Hay varias extrusiones, hay varias caras que están editadas a las cuales se le van restando ciertos dibujos más simplificados, y también hay ejercicios de repetir alrededor de un centro, como en este caso como estas barritas, como esta jaula, por decirlo de alguna forma. También se modela simplemente un elemento, se define un punto central y se asigna que el programa nos realice varias copias a intervalos regulares de distancia, ¿ya? Entonces veamos un poquito de eso. Vámonos acá a SketchUp. Y formas de intersectar figuras, como pensando más o menos lo primero que les comentaba, en las operaciones de sólidos. En SketchUp hay varias. Entonces en este caso voy a hacer lo más simple, que sería intersectar, por ejemplo, un cilindro con una caja. Entonces vamos a transformar esto a volumen con nuestra herramienta empujar y tirar. Vamos por el momento voy a hacer dos copias. Una lo voy a dejar simple, tal como lo que pasa cuando uno modela por primera vez en SketchUp los elementos, ¿ya? Y esta segunda copia que copié acá los voy a convertir a grupo, ¿ya? Y en un minuto les voy a comentar por qué. Entonces en este caso selecciono todo, convertir a grupo, selecciono todo, convertir a grupo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero intersectar, tal como lo habíamos hecho, si quiero, por ejemplo, hacer una perforación, ya sé que puedo hacer una subdivisión en la cara con el lápiz y, por ejemplo, llevarla hasta el fondo y cerrarlo hasta ahí, ¿ya? Si quiero hacer lo mismo, por ejemplo, en una esquina, ya sé que también lo puedo hacer hasta ahí, ¿ya? Y obviamente tendría que limpiar todo eso con la goma y todo el trabajo que eso requiere, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo. Pero si quiero hacer cosas más complejas, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, intersectarlo con un cono o con algún elemento más difícil, ya tendría que hacerlo a través de, valga la redundancia, a través de intersecciones, ¿ya? Y formas de intersectar en SketchUp hay varias. Una que hice recién que fue, por ejemplo, esta como sustracción recta, que era simplemente dibujar algo. Por ejemplo, voy a tomar acá la herramienta mano alzada y puedo dibujar ahí un elemento y a esa cara darle ahí cierto valor de extrusión, ¿ya? En un sentido, ¿ya? Pero lo que me limita a eso es, por ejemplo, si a menos que yo tenga caras planas, todas esas sustracciones van a ser en la perpendicular de esa cara, ¿ya? O sea, no puedo hacer
no puedo dibujar acá un cilindro o un círculo y sustraerlo para que este cilindro salga por esta cara. ¿Ya? O sea, voy a estar limitado a la perpendicular de esa cara. Entonces, lo único que puedo hacer prácticamente es eso. O sea, si quisiera que acá entrara un tubo por acá y saliera por acá, tendría que hacer una operación un poquito más compleja. ¿Ya? Y de hecho, podría Puedo ocupar... hacer dos tubos. Claro, de hecho voy a hacer ese mismo ejemplo, eso que le estaba explicando ahora. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un tubo que parte acá. Voy a hacer el caminito que seguiría esta tubería. ¿Ya? Y solo por ser más obsesivo compulsivo voy a suavizar acá esta transición para que el tubo quede más bonito. Estoy simplemente dibujando acá entre esas dos rectas un arco y me estoy asegurando de que ese arco, ¿ya? Para que sea una superficie limpia y continua, esté de ese color magenta. ¿Ya? Y ahí SketchUp me avisa que con la ayuda de dibujo lo estoy dibujando de manera tangente a lo de eje y por lo tanto esto va a partir acá en 90 grados, va a continuar limpio acá, se va a encontrar en 90 grados exactos con esa curva y por lo tanto la resultante va a ser una figura mucho más limpia y continua. Entonces, por ejemplo, si acá con esta figura realizo una operación con la herramienta Sigme, que es una de las que vimos ayer, ¿ya? Si voy a esta figurita, listo, ya tengo esta figura, ¿ya? Que por ahora es simplemente una superficie. Y si yo quisiera intersectar esto con esto, ¿ya? A diferencia de lo que hice delante, que era simplemente dibujar cosas planas o rectas, voy a copiar esto, ¿ya? Y algo que no les mostré ayer era cómo copiar, lo hice acá recién hace unos minutos. ¿Ya? Copiar en SketchUp de por sí no hay como una herramienta que nos permita copiar, pero la herramienta mover, si ustedes la seleccionan, ya abajito en la barra de estado nos va a decir que también sirve para copiar. Dice la herramienta mover sirve para, de hecho si me posiciono ahí simplemente, nos dice abajo que sirve para mover, estirar, copiar y también hacer copias múltiples. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, haciendo un paréntesis ahí, para entrar más en esta herramienta, para mover ya sabemos que seleccionamos un elemento y definimos un punto inicial y un punto final de ese movimiento. ¿Ya? Bastante simple. Podemos mover, por ejemplo, un poco para allá, etc. Para copiar, yo presiono la tecla control o comando y continúo moviendo. ¿Ya? El original se va a quedar en su lugar, la copia es la que se va a mover. ¿Ya? Eso también bastante simple. Y la versión la otra operación que nos permitía hacer esta herramienta era hacer copias múltiples. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un pequeño comando que uno tiene que introducir, ¿ya? Que lo que hace básicamente es repetir el último movimiento que hicimos. ¿Ya? Y este comando aplica a varias de las herramientas de modificación. Aplica la herramienta rotar, aplica la herramienta escalar, etc. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, si lo que yo hice recién fue tomar esta figura y moverla, digamos, no sé, ahí, 30 centímetros, ¿ya? Yo puedo, una vez que terminé esa operación, si yo escribo nuevamente x5, por ejemplo, yo le voy a estar dando la indicación al programa de que estoy pidiéndole que me repita esa operación 5 veces. La última operación que hice que fue moverlo esos 30 centímetros. Entonces, si yo escribo x5 sin haber apretado nada, el programa me va a repetir esa operación 5 veces. ¿Ya? Cosa que, como no tiene una herramienta que haga eso directamente como otros programas, hay unos programas que tienen una herramienta específica para hacer ese tipo de cosas, es bueno saber que SketchUp lo puede resolver, pero hay que saber que se puede hacer. Entonces, tal como les explicaba recién, no está limitado solamente a a mover, ¿ya? Yo también, por ejemplo, puedo rotar esta pieza, digamos que la quiero rotar desde acá hasta acá, y digamos que, no sé, la quiero rotar ahí 30 grados. Si se fijan, en este momento simplemente la estoy rotando, tal como lo hice con la primera vez que usé la herramienta mover, pero si yo presiono la tecla control o comando, ¿ya? Voy a estar rotando una copia, y si yo defino una medida, por ejemplo, no sé, 30, enter, ahí acabo de hacer una operación en la cual yo puedo nuevamente escribir la cantidad de veces que quiero que se repita esa operación. ¿Y cuál va a ser la operación? La operación va a ser mover desde el centro que yo definí 30 grados
la última pieza que yo tengo seleccionada. Por lo tanto, si yo escribo ahora, por ejemplo, no sé, X12, Enter, ups, ya me saltó mi virus, ahí sí, Enter, el programa va a pensarlo ahí unos segundos y va a repetir la operación que yo hice recién 12 veces. ¿Se fijan? ¿Ya? También sirve para ya empezar a hacer piezas un poquito más complejas o cuando un elemento ya se está repitiendo en alguna parte, siempre es bueno saber que no necesariamente tenemos que copiarlo. ¿Ya? Pensemos en el ejemplo de si esto fuera una mesa y tiene 4 sillas, pongo una silla, la muevo a donde tiene que estar X4 y ya tengo las 4 sillas puestas. ¿Ya? Entonces, ya, volvamos al ejemplo que le estaba diciendo de cómo intersectar, cómo sumarle, cómo restarle esta figura a esta otra. Era lo que les estaba comentando. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a mover este un poquito más hacia acá para tenerlo de reserva. Y voy a mover una de estas copias hacia mi elemento. Voy a presionar control para que se pueda mover. ¿Ya? Voy a poner la cámara en un punto en el que me permita ver la parte de abajo de mi elemento. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que me interesa esa situación en la cual está entrando por un costado y saliendo por abajo, o al revés, entrando por abajo y saliendo por un costado. La ayuda de mi dibujo me dice que ahí la estoy poniendo justo en la cara. ¿Ya? Y si yo quiero ser más obvio en la situación, lo voy a mover aquí en vertical un poquito. La vista no me ayuda mucho. Y si se fijan, por ejemplo, estoy tratando de moverlo en vertical, pero el modelo no me deja, sino que me salta adelante y atrás. Yo puedo, cuando estoy moviéndome, activar una restricción de movimiento en alguno de estos tres ejes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero mover en horizontal, como ahora, de arriba a abajo, que es el eje azul, y no me deja, yo puedo presionar la flecha del teclado azul, la flecha del teclado hacia arriba, y me restringe el movimiento. ¿Ya? Y solo me deja moverme en el eje azul. Por el contrario, si quiero mover solamente de un lado al otro, yo puedo presionar, por ejemplo, la tecla izquierda, ¿ya? Y el movimiento va a estar restringido a solamente moverme en el eje verde, y lo mismo con la tecla derecha, el movimiento se va a restringir al eje rojo. ¿Ya? Eso también es otra ayuda de dibujo que el programa tiene cuando a veces se pone un poco mañoso y no nos deja hacer lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero mover esto en vertical unos centímetros hacia abajo, presiono la tecla hacia arriba y ahora me deja. ¿Por qué no me estaba dejando hace un minuto? Porque aquí nos está pasando uno de los problemas que les mencioné ayer, que es que cuando tenemos geometría que no está agrupada, no nos va a dejar moverlo una vez que ya compartieron un espacio. ¿Ya? En este caso, la cara que yo puse acá abajo se pegó con la cara de acá arriba, y por lo tanto esta cara de acá ya está también conformada por esta arista que estoy tratando de mover. Por lo tanto, si yo la cambio de lugar, ¿ya? Va a cambiar esa cara y se van a empezar a tener algunos problemas. Solución para eso, lo que les mencionaba ayer, que era convertir todo primero a grupo. Entonces, en este caso, voy a convertir esto a grupo, esto también. Y si yo ahora muevo esto, digamos, desde acá abajo, lo pongo acá, luego lo pongo hacia abajo y luego lo muevo de arriba a abajo, se fijan, no me hace ningún problema. ¿Ya? Entonces ahora ya la geometría no está pegajosa. Ahora, quiero hacer un vacío con esta forma, ¿ya? Dentro de esta caja. ¿Ya? Por defecto no lo puedo hacer, como les decía al principio, simplemente dibujándolo. No puedo dibujar un cilindro y esperar a que al moverlo se mueva de un lado al otro. ¿Ya? Pero lo que sí puedo hacer es decirle al programa que me intersecte esta geometría. ¿Ya? Entonces, tengo acá la opción de... Voy a volver antes de que había hecho esa línea. Ahí sí. ¿Ya? Yo tengo la opción de que el programa me dibuje esas líneas para poder borrar esos dos elementos ahí, tener una perforación. Pero también le puedo decir al programa que me elimine el volumen completo que está ocupando esta segunda figura. ¿Ya? Entonces, si yo quiero eliminar o restar, ¿ya? O crear esas líneas que me permitirían borrar esas caras, ¿ya? Yo puedo tomar estos dos elementos, hacer clic derecho, seleccionar la opción que dice intersectar caras, ¿ya?
me da dos opciones. Una con el modelo, que sería intersectar todo lo que esté modelado y que se esté tocando y dibujar todas las líneas de intersección. ¿Ya? Entendamos, línea de intersección, esa que ahí no se ve dibujada con una línea negra, pero que sí se ve como sombreada distinta. ¿Ya? Entonces, eso sería intersectar una línea de intersección. Y una con la selección, en la cual simplemente van a participar de la operación los dos elementos que tengo destacados en azul. Entonces le pongo con la selección, le doy ahí un segundo, y lo que hizo el programa simplemente fue dibujar un par de líneas. De hecho, yo así tomo esto y lo escondo. ¿Ya? Lo que hizo el programa simplemente fue dibujarme esas dos líneas. Ahora, ¿con qué podría hacer yo con esas dos líneas? Yo puedo, por ejemplo, explotar estos dos grupos, volver a lo que eran originalmente. ¿Ya? Yo puedo borrar esa superficie, borrar eso de acá, ahí, limpiar algo, un proceso que es más o menos tedioso. Poner ahí la cámara, selecciono todas esas partes, borrar. Me acerco acá, esto. Veamos si me deja borrarlo, parece que no. Ups, ahí estaba el tubo que necesitaba para intersectar, pero si se fijan, acá la cara me está dando un poco de problema. Entonces, vamos a ir a ponerle ahí una arista más, ahí me lo reconoció recién. Entonces yo puedo borrar ahí, ahí está como la perforación que quería hacer. Veamos si la de abajo me deja hacer lo mismo. Si se fijan, todavía no reconoce esa cara, así que le voy a borrar una arista y se la voy a volver a dibujar para que el programa entienda que esto está dibujado en esa cara. Ahora la borro y tengo ahí la perforación más algunas líneas extras que no quiero. ¿Ya? Este es como el proceso lento y largo. ¿Ya? Si yo quiero perforar una figura compleja dentro de otra, ¿ya? Podría intersectarlos con las opciones que me da el clic derecho, ¿ya? Intersectar caras, decir que me dibujen las líneas que necesito para recortar ambos elementos, ¿ya? Y después manualmente borrar todo lo que sobre y dejar lo que necesito, ¿ya? La forma rápida de hacer esto es lo que se llaman operaciones booleanas, ¿ya? Que son operaciones de sólido. Y esas tienen un botoncito apartado que nos permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, voy a volver atrás hasta donde esto eran dos grupos sólidos. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi grupo sólido. Lo voy a mover. Ahí. ¿Ya? Y si yo quiero restar esto rápidamente, lo que necesito hacer, que es la misma operación que hice hace un momento de manera lenta, es irme acá donde dice herramientas de sólidos, las opciones de intersección, unión, sustracción, recortar y partir son más o menos distintas, pero participan de la misma manera. ¿Ya? Primero selecciono un elemento, después otro, y la resultante responde a alguno de estas palabras. Entonces, la que hice recién yo fue una sustracción. Entonces, lo primero que me pide es selecciona el primer sólido. Vamos acá, si nos deja seleccionar el primero. Este por algún motivo no me deja seleccionarlo. Me imagino que es porque acá adentro hay una línea. Y si yo necesito que esto se reste de esto, necesito que ambos sean sólidos. O sea, que ambos sean simplemente caras, aristas y no haya objetos extra. En este caso aquí hay un puntito que me deja ver una línea que hay ahí escondida, que es con la que ocupé para hacer el recorrido de este tubo. Entonces voy a entrar acá y lo voy a borrar. ¿Ya? Si no puedo tomar esa línea, ahí la reconoció, si se fijan, me la tomo como borde. Si no puedo verla perfectamente, yo puedo irme acá al menú vista y decirle al programa que me muestre esto como rayo X, ¿ya? Para poder ver lo que está al interior de la figura y ver si hay alguna suciedad o algo que no debe estar ahí. Entonces voy a ir acá a vista, estilo de cara, rayos X, ¿ya? Y ahí puedo ver, si se fijan, que el cuadrado está, o el cubo, perdón, está limpio, no tiene ningún objeto extra al interior que no deba estar, pero este tubo sí, tiene esta línea que no debería estar ahí. Entonces voy a ingresar al grupo, voy a seleccionar esa línea, voy a darle 3 clics a la línea para que se seleccione completa. Lo voy a borrar, lo miro por todos lados, ahora está limpiecito. Salgo haciendo clic afuera, vuelvo a vista, vuelvo a estilo de cara, desactivo los rayos X, ahí ya estoy donde estaba hace un rato. Vuelvo a seleccionar este grupo y con eso yo ya sé que ese grupo es sólido nuevamente. Este anterior ya sé que era sólido, por lo tanto ahora tengo dos sólidos que puedo sustraer. ¿Ya?
Entonces en este caso voy a volver a lo que quería hacer, voy a volver a mis herramientas de sólido, a la sustracción, y voy a seleccionar el primer sólido y luego el segundo sólido. ¿Ya? Entonces, lo primero que selecciono es el objeto que va a sustraer, ¿ya? Que es como el cuchillo que va a calar a la sandía, les ponía yo como ejemplo en uno de los videos que le subí. ¿Ya? Y si se fijan, la operación simplemente se hizo con dos clics. O sea, tengo acá mi grupo, herramienta de sólido, quiero hacer una sustracción de este elemento sobre este elemento. ¿Ya? Y el programa hace ese tipo de intersección. En este caso parece una operación simple, pero yo podría perfectamente tener esta figura dispuesta de una manera mucho más compleja. ¿Ya? Podría tener yo esto, digamos, rotado en algún ángulo, intersectado en alguna cara de manera parcial, ¿ya? Y también en algún ángulo rotado de esta manera, por ejemplo. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo ya una sustracción bastante compleja. Y esto no lo podría hacer, o sería muy difícil hacerlo como lo hice hace un rato, que era clic derecho, intersectar caras con la selección. ¿Ya? Me va a dibujar esa par de líneas, ¿ya? Pero para mí sería muy difícil tener que borrar todas esas caritas y dejar lo que a mí me deja. Sería muy tedioso tener que borrar todas esas secciones de caras que me va a generar. Entonces, para evitarme toda esa lata, lo que hago es ir a herramientas de sólido, sustraer este elemento de este elemento y dejo que el programa haga ahí la operación compleja. ¿Ya? Entonces con eso puedo siempre darle a los modelos más texturas, añadir un poco más de detalle, y me voy a encontrar que muchos de los elementos que uno necesita modelar tienen en general este tipo de operaciones aplicadas. ¿Ya? O sea, hay elementos más simples que se van sumando, restando para operaciones más complejas. ¿Ya? Variantes de esta herramienta hay varias. ¿Ya? Habíamos visto acá que en herramientas de sólido teníamos la intersección, la unión y la sustracción y otros más. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a hacer una copia de estos elementos y les voy a mostrar bien rápidamente qué hace cada una. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esta acá. De hecho aquí voy a aplicar lo que hice hace un momento, ¿ya? Para darle un ejemplo práctico de cuándo sirve. Quiero hacer, vamos acá a herramientas de sólido y voy a ver que hay de opciones, hay 5. Entonces vamos a aplicar esas 5. Entonces voy a copiar este elemento 5 veces. Vamos a borrar esta cajita que teníamos acá hace un momento. Voy a tomar esto y como quiero hacer 5 ejemplos, voy a tomar este y lo voy a mover hasta acá. Y luego voy a aplicar X 4, porque ya tengo uno. Enter. Me alejo un poco y acá están las 5 copias que voy a necesitar para el ejemplo. ¿Ya? Entonces en este caso ya vimos que el primero que utilicé fue la sustracción. Entonces en este caso quiero quitar este de este, ¿ya? Pero también yo podría haber hecho el opuesto. Podría haber dicho que en mi herramienta de sólido quiero sustraer, pero quiero sustraer, digamos, esta caja de este cilindro. Ups, ahí. No me dejó hacerlo. Veamos por qué. SS. Oh, se puso un poco mañoso ahí. Por alguna razón no me está dejando hacerlo. Veamos si nos resulta con otra de estas herramientas. Una que nos permite partir todo con todo. Esta también sirve harto, el split. Voy a partir ese con ese. Ahí sí nos partió. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve el split? ¿Ya? También es bastante útil porque realiza la misma operación que hice hace un momento, pero conserva las partes. ¿Se fijan? Me conservó el original que ocupé para cortar y me hizo la operación que estaba acá. ¿Ya? Otro que también es bastante útil, veámoslo por acá, es, bueno, la unión. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, acá irme acá a herramientas de sólido, la unión de este elemento con este, ¿ya? Que aparentemente se ve simple y que no cambió mucho, pero si yo hago lo que hice hace un momento, que es ver los objetos por dentro, ¿ya? Con el estilo de cara de rayos X, ¿ya? Voy a ver que, por ejemplo, en este caso que tengo acá, que es uno de los que no he tocado todavía,
el objeto 1 está al interior del objeto 2, ¿ya? Por lo tanto, todavía son dos objetos. En este caso, como lo fusioné, ¿ya? El objeto 1 y el objeto 2 son uno solo, ¿ya? Comparten el mismo volumen, ¿ya? Y de hecho, lo puedo comprobar al seleccionar este objeto que me dice acá en la información de la entidad que el objeto es sólido y que ocupa un volumen común, ¿ya? No son dos objetos por separado. Por ejemplo, si tomo este, me dice el volumen de ese objeto que es sólido y este también, pero son entidades distintas, ¿ya? Otro que podríamos revisar también, que se usa harto, es este que está, veámoslo por acá, herramientas de sólido. Veamos la intersección de este con este, ya, que eso es como para hacer piezas ya resultantes, ya, o el área común que ocupan dos elementos, ¿ya? Sería como la pieza que falta acá. Y hay otros más que son variantes. Veamos si tenemos la intersección, la unión, la sustracción. Veamos el trim, ¿ya? Me dice selecciona el primer sólido, este. Selecciona el segundo sólido, este. ¿Ya? ¿Se fijan? Funciona más o menos de la misma forma que el que habíamos visto acá, ¿ya? Que era el split. Entonces recorta, pero conserva las partes, ¿ya? Entonces, eso con herramientas de sólido, ¿ya? ¿Dónde aplicarlo? Como les había comentado, en estos casos, para esta herramienta se necesitan herramientas de sólido, para esta que teníamos acá también. Esta también, si queremos, podríamos hacerlo más fácil. Ahora sabiendo que podemos hacer copias múltiples, crear un cilindro y restárselo varias veces, copiarlo en un sentido, copiarlo en otro. De hecho, podríamos hacer acá el ejercicio. Bien rápido. Vamos a limpiar acá mi área de trabajo. Voy a crear acá un solo cilindro y con eso vamos a hacer toda la operación. Entonces, tomo acá un cilindro, lo convierto en un grupo. Ups, ahí sí. Ese grupo lo voy a copiar. Este grupo lo voy a escalar porque lo que necesito restar de acá son unos cilindros mucho más chiquititos y más esbeltos. Entonces lo vamos a escalar por aquí. Lo vamos a escalar por acá. Este nuevamente lo voy a volver a escalar. ¿Ya? Y vamos por ahí. Y si miro bien la figura, ¿ya? Tenemos por acá, tenemos 4 en un sentido, 4 en otro, y la distancia entre ellos es más o menos la distancia entre un cilindro, ¿ya? Entonces voy a hacer esa misma distribución de elementos, ¿ya? Voy a exagerar acá un poco. Entonces, por ejemplo, si quiero saber esta dirección, puedo, recuerden, cambiarme a una vista un poquito más plana. Puedo irme acá a proyección paralela. Puedo irme a vistas estándar, todo esto desde el menú de cámara. Puedo ponerme en una vista superior donde veo todo plano mirado desde arriba. Y con eso es mucho más fácil encontrar el centro de esto. Y con la herramienta mover hago ahí una copia. Y esa copia la pongo ahí a la distancia de mi objeto. Entonces en este caso, como quiero esta distancia entre los objetos, lo que voy a hacer es volver a mover el inicial, toda esa distancia, hago clic y pongo X4, Enter, me alejo un poco y ya tengo ahí las copias que necesito. Entonces en este caso, ahí necesitaba solamente 4, debería haber puesto X3, entonces en este lo voy a hacer en el otro sentido de la misma forma. Muevo desde acá, copio, vuelvo a mover esta porque lo que hice solamente ahí pues, para tener una distancia, muevo desde acá y repito X3, Enter, y limpio un poco esta escena con eso que tengo ahí. ¿Fijan? Y ahí tengo lo que necesito para restarla a esta figura de acá. Entonces tomo esto para moverme también de manera más simple al centro de esta figura. También lo puedo hacer con una vista superior. Entonces voy a ir acá a vista superior, ¿ya? Si quiero ubicar el centro de esto, lo puedo hacer
al ojo o lo puedo dibujar también. Por ejemplo, voy a dibujar acá, digamos, desde un punto central. Ahí reconoció el centro de esa figura al centro de esta otra figura. Digamos ahí que nos reconozca. Ahí lo tomó al centro. ¿Ya? Yo sé que si marco el punto medio de esta figura voy a estar al centro de todas y puedo hacer lo mismo acá. Entonces acá voy a dibujar acá una línea de referencia. ¿Ya? Tengo los dos centros, selecciono esto, me cambia mi herramienta mover, lo tomo desde ese punto central, lo muevo a ese punto. Lo veo muy chico con respecto a lo que estaba haciendo originalmente. Si se fijan acá, esta distancia ya es mucho menor que la que yo tengo acá. Por lo tanto, aprovechando que estoy acá, voy a tomar mis elementos, los voy a escalar, pero yo sé que se escalan de una esquina a otra, por lo tanto, para conservar el centro, voy a presionar la tecla Control. Y ahí se van a estar escalando proporcionalmente de un lado al otro. Listo por ese lado. Roto un poquito para poder verlos cómo están. ¿Ya? Se fijan ahí, la perforación está muy profunda. Si miro mi referencia nuevamente, la perforación no es más profunda que el ancho completo de uno de estos cilindros. Entonces en este caso me pongo ahí en una vista, por ejemplo, digamos, vamos a ponerme acá en la cámara, vista estándar, una vista frontal. ¿Ya? Sé que más o menos esa es la distancia a la cual tienen que enterrarse, así que puedo perfectamente moverlo en el eje azul y definir ahí esa distancia. ¿Ya? Ahí tengo más o menos la misma altura que el ancho que están ocupando, por decirlo de alguna forma. Si necesito ser más preciso, me puedo acercar un poco más y ahí moverme un poquito más lento. Perfecto, entonces ahora limpio un poco esta escena. Tengo ahí un par de líneas que me están ensuciando y ahora realizo la operación de sólidos que necesito. Entonces en este caso, por ejemplo, tomo acá mis herramientas, sólido, sustracción de, y acá voy a tener un problema, voy a hacer que este se una con ese, lo sustrajo, pero ahí tengo, por ejemplo, tendría que repetir esa operación de una sola vez. Entonces lo que podría hacer sería explotar todo esto y ocuparlo como perforación, ¿ya? Como lo hice con el primer método. Entonces, para mí es más rápido borrar todas estas caritas, ¿ya? Que tener que realizar la operación de sólido, en este caso, múltiples veces. Entonces, voy a tomar esto, voy a explotar, clic derecho, explotar. Voy a cambiarme una vista. Ahora necesito, para poder restar esa cara, que aparezca ahí una línea, ya sin tener que dibujarla yo mismo. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser seleccionar todas las caras que tengo acá, hacer clic derecho y decirle al programa que me dibuje las líneas que necesito. Entonces en este caso voy a ir acá a ¿dónde está? Intersectar las caras con la selección. Ahí me dibujó las caras que necesitaba y si se fija se dibujaron también las caras que necesito borrar. Entonces ahora puedo perfectamente tomar esto de acá y borrarlo aquí, irme a mi menú vista, cambiar mi estilo visual para que no vea todos los objetos transparentes y borrar estas caritas que ya no me sirven. Con eso voy limpiando mi dibujo. ¿Ya? Y si esas caritas ya que se ven azul por dentro, porque era la parte interior de los cilindros, me molestan, ¿ya? Yo siempre lo puedo tomar ahí con una selección, clic derecho, dar vuelta a las caras, ¿ya? Eso por ahora no tiene problema, ¿ya? Que estén las caras invertidas. Y si se me quedaron acá algunas, puedo dar vuelta a la vista, mirarlo desde otro lado donde me permite hacer esa selección, clic derecho, invertir las caras y lo mismo con esta, clic derecho, invertir las caras. Y luego convierto todo esto a un grupo, ¿ya? Y tengo esta figurita, ¿ya? Como les decía, no hay un método único, no hay un método más simple, sino que siempre va a ser lo que a ustedes le acomode más. En este caso podría haber aplicado la operación de sustracción varias veces, ¿ya? Podría haber a lo mejor fusionado todas estas formas poniéndole una caja arriba, ¿ya? Cosa que fuera como
un solo elemento con todas esas puntitas y ese solo elemento perforársela a esta, o podría haber hecho lo que dice acá, que era no trabajar con sólidos, explotarlo, pero sí decirle al programa que me intersecte estas cosas, ¿ya? Entonces, Transformado todo en un grupo y haber borrado con goma los cilindros para arriba. veámoslo, veamos si podría haberse hecho. El problema de haber borrado los cilindros con la goma es que, por ejemplo, si estaba todo ahí, ya, yo puedo, si fijan, aquí todavía no son grupos, si yo transformo todo esto en grupo, ya, básicamente voy a tener la misma situación, ya, entonces tengo todo eso ahí, y si yo ingreso para editar ese grupo y borro un cilindro, ya, ¿te fijáis? No está la línea que necesito para el cilindro. Una cosa, no, dime, cuéntame. Iba a hacer con el pasar las líneas, pero también hubiera pasado. Claro, o sea, la otra opción hubiera sido, por ejemplo, tomar la herramienta empujar y tirar y mover esta cara de los cilindros, veamos si nos deja, hasta la cara del círculo y ahí se borra también. ¿Fijáis? Y si Muevo los esta dijiste cara. los tubos seleccionados, se mueven todos también. Si selecciono cara por cara, sí. Por ejemplo, selecciono aquí cara. En este caso lo estoy haciendo con la herramienta de selección y la tecla Shift para poder hacer más de una selección. Y si me cambio acá a mover, ups, ¿te fijáis? No me la tomo. No me las tomo todas, me toma de a una sola. ¿Está bien? Entonces, lo más rápido para esto era así como seleccionar todo esto o estas caras de acá, clic derecho y decirle al programa que me dibujara las líneas de abajo. ¿Ya? Intersectar con la selección. ¿Fijáis? Con eso yo puedo borrar esa cara y borrar esa y me queda la perforación. ¿Ya? Entonces hay varias formas. Otra cosa que podría haber hecho cuando estaba trabajando con los grupos, por ejemplo, voy a volver hasta donde esto eran grupos. Ahí. ¿Ya? Eso fue al inicio cuando lo tenía, cuando esto era un grupo sólido y cada uno de estos era un grupo sólido. Yo también podría haber perfectamente tomado esto, todo esto es como si fueran un solo elemento, escalarlo desde este punto y escalarlo hasta que las caras superiores de estos elementos, ya que estoy controlando en este caso con este puntito rojo, estuvieran exactamente en la cara original del objeto. ¿Ya? Todo esto mientras eran grupos, ¿ya? Porque así los puedo controlar sin que se peguen. Ahora que ya están compartiendo esas caras el mismo espacio, a lo mejor yo también podría haber tomado esto y explotarlo para que se conviertan en cara nuevamente y no sean grupos. Entonces, por ejemplo, si convierto esto y lo exploto, ¿te fijáis? Ahí me lo reconoció como cara. Y ahí, por ejemplo, lo que me ahorré fue la operación de intersectar con la selección. ¿Ya? Pero también tengo el tema de que tengo que borrar aquí cara por cara y luego hacer una selección de todo esto, clic derecho y invertir las caras. ¿Te fijáis? O sea, como en todos estos programas hay siempre más de una forma de poder hacer lo que uno quiere hacer. A algunos les resulta más fácil un método, a otros les resulta más fácil otro. Entonces, mi idea acá mostrarles más o menos todas las posibilidades que hay para que ustedes después, no con la idea de marearlo, sino que con la idea de que digan, ah, ya, me acuerdo de esta, lo puedo hacer de esta forma, o me acuerdo de esta otra y lo puedo hacer de esta otra. ¿Ya? Otra que realicé, ¿ya? Que era esta, la que estaba acá, más que nada para ocupar este tiempo para trabajar. Les voy a mostrar, voy a irme acá al video y también un poquito para mostrarles dónde están más o menos las cosas para que ustedes después las consulten. ¿Ya? Entonces me voy a ir acá a la lista de reproducción del curso. Voy a copiarle acá el archivo por Webex para que lo revisen ustedes. ¿Ya? De todas maneras ese está en el correo. Déjenme ver acá si puedo. ¿Les puedo escribir o no? Mientras estoy compartiendo pantalla, parece que no. Así. No, les podría mandar como un mensaje a cada uno. Ah, no, ahí lo puedo escribir a todos. Ahí, por ejemplo, les mandé el link de la lista de reproducción. Ahí lo cierro.
¿Ya? Y por ejemplo acá, una de las operaciones que realicé, como les contaba en uno de estos videos, era la de el modelado de esta figura que estaba por acá. ¿Ya? Que era, ups, ¿dónde estaba? Esta que está acá. ¿Ya? Que para eso sí o sí necesito modelar primero una pirámide. Voy a preguntarle un segundo. Oh, me estoy escuchando a mí mismo. Ahí sí. Ya, este video es un poco largo, les recomiendo que lo vean primero adelantándolo, así, pausado, sin volumen, y vean más o menos lo que cuál es la estrategia. Al principio, lo que les muestro acá es eh, una costumbre que es buena en estos casos ocupar cuando uno está sobre todo partiendo a utilizar estos programas, que es armarse como una estrategia. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá yo les explico que estuve mirando más o menos esta escena unos 10 minutos, un poco más, haciendo unos croquis más o menos de lo que quería hacer, ¿ya? Y después pensando con qué herramienta lo podía hacer. ¿Ya? Esto como metodología funciona bastante bien porque uno también, si necesita ayuda, puede explicarle a alguien lo que está tratando de hacer con estos elementos. Entonces, por ejemplo, acá, si me voy a el caso que les quería explicar, este, por ejemplo, acá les explico ya cuál es más o menos la estrategia de lo que yo tenía pensado hacer con esta figura. ¿Ya? Entonces, entendiendo que esto es una esfera, ¿ya? Yo me lo imaginé esta figura de la siguiente manera, en la cual tomo una esfera ya previamente modelada, tomo una pirámide de 4 lados con la parte de arriba truncada también, y luego las combino ya para formar esta intersección. ¿Ya? Al final fue la metodología que utilicé, entonces si adelanto el video, ya ustedes pueden ver más o menos cómo la logré. Entonces si me voy para acá viendo los diseños, me voy por acá, ¿ya? Y lo que hice simplemente fue irme a un archivo donde ya tenía modelado una esfera y donde ya tenía modelado una pirámide, ¿ya? Y los combiné. ¿Ya? ¿Se fijan acá? Obviamente antes de combinar hice las modificaciones necesarias de escala, ¿ya? Porque obviamente esa pirámide tiene cierto ángulo de inclinación, tiene cierto tamaño respecto de la esfera, etcétera. Entonces esos ajustes son siempre necesarios hacerlo antes de que estoy modelando. Entonces para eso utilicé harto las vistas, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces ahí siempre moviéndome en relación al objeto, tomando como referencia mi imagen y algo que utilicé bastante en este ejemplo que les subí, dos cositas que les voy a mostrar ahora antes de que pasemos a ver específicamente los casos que ustedes van a estar modelando, que son, se fijan ahí estoy utilizando sólidos, ¿ya? Pero a lo que me refería inicialmente era a esta ventana que está acá, esta barra de botones, ¿ya? Que nos permite acceder rápidamente a distintas vistas, o sea, a mirar el modelo desde arriba, a mirar el modelo desde abajo. Y esto que estoy haciendo ahora en este momento, lo que se ve en el video, que es, déjenme retroceder acá un poco, que es utilizar las escenas, ¿ya? Como distintos puntos desde donde uno puede estar también viendo el modelo, ¿ya? Y también distintas vistas como para ir trabajando en un lugar en paralelo con otro dentro del mismo modelo, ¿ya? Entonces les voy a mostrar eso ahora un poquito. Por ejemplo, si estoy trabajando acá, miren, acá justo me apareció, mira, fíjense, hay un error que me está apareciendo que les puede saltar a ustedes y bueno que me haya salido ahora para poder mencionárselo. Ya, se fijan acá, estoy moviendo el objeto y se le está cortando la cabeza al monito. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve lo que está pasando ahí? Ya, y Sí. fíjense, y si me acerco posiblemente eso le va a empezar a pasar a mi cilindro. De hecho, si me acerco por ahí, veamos si... Bueno, al cilindro no le pasa, pero al monito sí. Me acerco por ahí, se le salta la cabeza. Eso a veces pasa porque estos programas, para poder reducir la memoria, por lo general recortan el modelo a lo que yo estoy viendo a través de la cámara. Un poquito para que el computador no esté pensando en si yo estoy modelando una calle completa de una ciudad y estoy trabajando justo ahí en la vereda modelando un grifo, ¿ya? Es para que el computador no se vuelva loco calculando cosas que no estoy viendo y que están al fondo fuera de la escena, ¿ya? Entonces, por lo general esto, lo que hace el programa es generar un cubo alrededor de esto, ¿ya? Un cubo virtual,
y recortar todo lo que no está mirándose a través de la cámara eh, para no procesarlo. Pero ese cubito a veces se interfiere con la cámara, ¿ya? Y es distinto y me genera esos recortes. Ahora, por ejemplo, se solucionó. ¿Por qué se solucionó solo? Porque en este caso me alejé. Cuando yo me alejo, ¿ya? Cuando yo me alejo en la cámara, este cubo obviamente se vuelve o se debería volver un poco más grande y cualquier recorte momentáneo que me estaba haciendo debería corregirse. Si eso no pasa, recomendación, volver a este botoncito que está acá arriba, que es el zoom externo. Yo lo presiono y cada vez que yo presiono ese botón, el programa redibuja o recalcula todo lo que está en la escena, ¿ya? Y me redibuja la porción de vista que yo estoy viendo, ¿ya? Es un problema que pasa bastante cuando uno ya empieza a tener modelos más grandes y con más elementos, y a veces puede ser bastante molesto, así que aprovecho de decirles que tiene solución. Entonces, como les decía, yo puedo estar, como les mostraba en el video, trabajando en un lugar, ¿ya? Modelando, por ejemplo, mi cilindro por acá, teniendo mi escena por acá, pero para no volverme loco con el mouse, ¿ya? Y no terminar con tanta artrosis de tanto hacer clic, mover la rueda, moverme para adelante y para atrás. ¿Ya? Yo puedo ir añadiendo a esta interfaz ciertos botones que me van a servir de atajo para mirar el modelo desde arriba, por ejemplo, mirarlo por el lado, mirarlo de manera plana, mirarlo en perspectiva, etc. Y para eso, dos ayudas que son súper útiles son la barra de herramientas de vista y la paleta de escenas. Entonces, en este caso, voy a irme por acá a la primera. Voy a ir acá al menú de vistas. En el menú de vistas voy a hacer clic donde dice barras de herramientas o toolbars. La voy a pinchar. Y una vez que la pinché, me van a saltar acá. Ahí démosle un segundito porque se puso loco y está pensando el programa. Antes que no se nos pegue. Ahí sí. ¿Ya? Recomendación. Algo que me está pasando a mí, ¿ya? Así como un paréntesis les pongo. Es que abrí recién un panel, ¿ya? Y estos paneles por general son plugins que el programa fue incorporando, pero que son programas más chiquititos que corren dentro del mismo programa. Entonces cada vez que uno abre alguno, ya el programa se va a tomar el tiempo, y si tiene muchas cosas abiertas, como en mi caso, siempre uno corre el riesgo, va a depender de lo que el computador esté haciendo en el fondo, de que el programa se les cierre. ¿Ya? Cualquier programa en cualquier computador se les puede cerrar, por más, aunque tengan el computador más potente del mundo, se les puede cerrar. ¿Ya? Eso tiene que ver con cosas que uno no controla. Por lo tanto, siempre es importante, lo que les repetí ayer, por ejemplo, ahí se me está pegando, ¿ya? Ir a cada archivo cuando uno ya lleva varios minutos modelando y presionar ahí guardar, ¿ya? Si guardan por primera vez, les va a saltar este cuadro donde les va a preguntar dónde lo quiere guardar y cómo quiere que se llame, ¿ya? Y lo guardan. Y una vez que uno lo guardó y le saltó esa ventanita, cada vez que uno presione guardar, se va a guardar solo y no va a saltar esa ventanita, ¿ya? Entonces, eso también buena costumbre para ir desarrollando si es que uno va a utilizar este programa en el futuro. Entonces, como les decía, voy acá a mi menú Vista, barras de herramientas. Espero ya que me cargue bien este módulo. Y si se fijan, ya tengo activo el barra de herramientas de inicio, que es este que tengo acá arriba. Tengo a la vista la barra de herramientas grande, que es esta que tengo acá a la izquierda. Y la que yo quiero sacar acá es una que se llama barra de vistas. La pincho, va a saltar esta ventanita que está acá. Puedo cerrar esto que ya hizo lo que tenía que hacer. Y esta barra de vista tiene ahí varios botones con el icono de una casita, ¿ya? Y esa casita está mirada en cada uno de esos iconos, o esos botones, está mirada de un lugar distinto, ¿ya? Y como es una casita con puerta y chimenea, uno puede acusar más o menos la dirección en la cual uno la está mirando. Entonces, si yo pongo acá mi vista frontal de la casita, donde está la puerta, pincho, y el modelo completo lo voy a ver en una vista frontal, ¿ya? Frontal entendida como la intersección del plano azul con el rojo, o del eje rojo con el eje azul. Si pongo la vista superior, ¿ya? Voy a estar mirando el plano desde arriba. Lo mismo con estas vistas laterales. Y lo mismo con esta vista que está acá, que es la vista isométrica. Yo la pincho y voy a tener una vista, en este caso isométrica, porque estoy en una vista paralela. Si se fijan, es como
como si fuera un juego de estrategia o los Sims o cualquier juego que tenga ese tipo de vista, ¿ya? Pero si yo estuviera en otro tipo de proyección, en este caso, como les decía, estoy en proyección paralela, sin perspectiva. Si yo me cambio a perspectiva, ¿ya? Todavía funcionan estos botones, pero conservan la perspectiva de la cámara que tengo configurada en este punto. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, mirándolo desde acá abajo y pongo isométrica, el programa se va a poner a 45 grados en todos los ejes y lo va a mirar el modelo desde donde tengo la cámara. Si lo tengo mirado de acá arriba y pongo isométrica, ¿se fijan? Trata de simular esa vista. Y lo mismo con los demás botones. Pongo vista superior y ahí, si se fijan, hay cierta perspectiva. Pongo vista frontal, también, se fijan, puedo ver la parte de arriba incluso de mi cilindro, por lo tanto eso también me da la pista de que hay perspectiva en el modelo, y lo mismo con las demás vistas. Entonces yo puedo estar, no sé, modelando desde acá, lo miro desde arriba, lo miro desde el lado si quiero mover algo, etcétera. Y si yo quiero guardar algunas cosas específicas, como por ejemplo lo que hice recién fue pasar de una cámara con proyección paralela en vista isométrica a una cámara en perspectiva con vista superior, ¿ya? Para no tener que hacer esa configuración cada vez que yo quiero cambiar a esas distintas visualizaciones, yo puedo irme acá a mi panel de escenas y guardar esas configuraciones, ¿ya? Guardar esa posición de cámara, ese tipo de proyección, esa vista, etcétera, y varias otras cosas más. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero tener acceso para poder modelar tranquilo mi cubo y las demás figuras. Quiero tener acceso a una vista isométrica en tipo proyección paralela, ¿ya? Voy a ponerla ahí isométrica, pero en este caso no la quiero desde acá, sino que la quiero desde acá, con los ejes al lado izquierdo y el monito de escala también. Pongo ahí mi isométrica y voy a guardar esta configuración. Entonces voy a mi panel de escena, pincho acá el botoncito que dice más o añadir escena, lo pincho y me debería salir una miniatura de mi escena, ¿ya? O el nombre de escena 1, ¿ya? En este caso, como les decía la clase anterior, las escenas en SketchUp son esto, son una posición de cámara, ¿ya? Una configuración de estilo visual, ¿ya? Y un tipo de proyección y otras cosas más. Entonces ya tengo mi primera escena guardada. Yo puedo seguir trabajando, me puedo seguir moviendo, pero la ventaja que tiene esto es que yo siempre puedo pinchar acá mi escena, doble clic, y va a volver a esa configuración, ¿ya? Entonces, en este caso, cambia solamente la posición de cámara porque no he configurado otra proyección o otro estilo visual. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora voy a cambiar a una vista en perspectiva de un detalle que estoy, por ejemplo, modelando aquí en los pies del personaje. ¿Ya? Digamos que estoy aquí modelando un cilindro, ya, perfecto, y quiero tener acceso a esto, pero también a la otra escena mayor donde veo todos los objetos. Entonces voy a estar trabajando esto en perspectiva, aquí así de cerca, entonces voy a guardar esa posición de cámara para tener acceso ahí a mi trabajo. Entonces yo puedo seguir trabajando de manera libre, pero mientras esté trabajando acá, si quiero volver al inicio, puedo saltar acá a cuando estaba trabajando en este punto, o puedo tener una vista general con otra proyección del modelo, ¿ya? ¿Cuándo son útiles también estas escenas? Como algo que les mostraba en el video. Por ejemplo, si yo estoy moviendo cosas acá arriba, por ejemplo, quiero poner este cilindro exactamente encima de esta superficie, voy a transformar esto a grupo y lo estoy moviendo, ¿ya? Y todo lo que esté modelando acá lo voy a estar moviendo acá encima y quiero ser muy preciso y ponerlo directamente en la cara, ¿ya? Y quiero tener ese control. Perfectamente podría crear una vista en proyección paralela, ¿ya? Asegurarme que estoy ahí en proyección paralela, una vista frontal, ¿ya? Para no tener perspectiva y ver exactamente como una línea recta perfecta la parte superior de esto, como si fuera un plano para poder trabajar de manera precisa. Y voy a guardar esto como una escena más, ¿ya? Esta vista frontal la guardo acá para tener acceso directo, y también voy a guardar una de la vista superior, por ejemplo, ¿ya? Cuando quiero, como lo que hice en un principio, que era centrar este tipo de elementos, siempre es bueno tener una vista superior disponible de manera rápida. Entonces pincho acá y creo esa escena, ¿ya? Estas escenas, si se fijan, se van guardando simplemente con un número extra, se les va añadiendo. Pero yo puedo también hacer clic derecho y cambiar el nombre de la escena, borrarla, añadir otra,
actualizarla si es que hice algún cambio, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante con el segundo ejercicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá digamos que estoy en mi vista general, ¿ya? Isométrica, y quiero mover este cilindro al centro de mi figura, al centro de mi plinto, de mi mesa que tengo acá por el tamaño que tiene. Entonces, para empezar a moverlo de centro a centro, primero lo voy a poner en mi vista superior. Entonces voy a ir acá a la escena 4, vista superior. Voy a tomar mi herramienta mover y me voy a poner acá en el centro de mi cilindro. Voy a esperar ahí a que lo detecte. Ahí lo detectó. Me muevo hacia acá y veamos si detecta acá el centro de este cilindro. Ahí lo tomó. ¿Se fijan? Ahí lo dejo. Y si quiero configurar la altura de esto, perfectamente podría cambiarme acá a mi escena 3. Y si se fijan, se quedó enterrado dentro de mi figura, porque estaba ahí coincidiendo en esa vista solamente los centros. Por lo tanto, ahora, dentro de mi escena 3, ¿ya? Y si quiero ver, por ejemplo, el interior de esto, ya sé que puedo ir acá en mi menú Vista, y en los estilos de cara, o de visualización de cara, puedo activar uno que se vean las cosas como rayo X. Por lo tanto, perfectamente podría tomar esto ahora, que ya puedo ver el interior, desplazarlo en el eje azul, ¿ya? Veamos si hizo lo que quería hacer. Si se fijan ahí, el programa cometió un error. Yo lo moví en vertical, pero él me lo movió en vertical, pero también hacia adelante. Entonces, tal como lo habíamos hecho hace un momento, voy a volver acá a mi estilo de cara de rayos X. Ups. Nuevo, estilo de cara, rayos X. Y para que esto se mueva solamente en vertical y no hacia adelante como lo hizo recién el programa, voy a activar la restricción de movimiento con las flechitas del teclado. Entonces, en este caso voy a mover la flechita hacia arriba. Voy a pinchar ahí un punto. Voy a mover ahí mi flecha hacia arriba. Ahora sí lo presioné. Y lo desplazo hasta ahí. Y si se fijan, en el mismo programa me dice que el movimiento que estoy haciendo de punto a punto está restringido. Me decía ese texto ahí que estaba destacado. Está restringido en la línea azul. Por lo tanto, si yo lo muevo ahí tranquilamente, este movimiento se realizó solamente hacia arriba y no hacia arriba y hacia el frente. ¿Ya? Entonces, todas esas son ayudas que el programa nos va entregando, que ahora la explicación puede ser más o menos latera, obviamente, porque no tiene nada que ver con lo que queremos hacer, que es modelar algún objeto, ¿ya? Pero que son cosas que uno después va internalizando y que nos ayudan ya de manera instintiva a ir haciendo lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, chicos, ¿les parece si... Bueno, primero les pregunto, ¿alguna duda hasta ahora? No. Está súper claro. Sí, buenísimo. Ya, entonces, ¿les parece, chicos, si nos tomamos 10 minutos de break? ¿O de 15 minutos para volver a la 11? Y y a la vuelta partimos con sus trabajos. Muéstrenme más o menos lo que quieren hacer, cuál sería como la estrategia que tienen. Si tienen alguna duda de alguna figura que les parezca muy compleja, la revisamos al tiro y yo les explico cómo poder hacerla. ¿Les parece? Ya. Ya, buenísimo. Nos vemos entonces a las 11:10. ¿Ya? Ok. Ya. Ok, muten sus micrófonos por si acá.